Gracias, es para mí un gusto estar aquí y un reto, porque realmente cuando amablemente me invitaron los especialistas en prospectiva, lo primero que me puse a pensar es en las deficiencias de nuestra formación. Yo soy socióloga. ¿Qué le ha pasado a la sociología, ¿no?, ya frente a la prospectiva? ¿Y por qué de alguna forma ha estado aislada? O sea, vemos los análisis de prospectiva por parte de los economistas, por parte de los juristas, por parte de los que están en relaciones internacionales, pero parece que nuestra ciencia social se centró en lo que Elías llama un presentismo, y aludo a Norbert Elias por la última intervención que se hizo al respecto, en vez de ver los fenómenos sociales como parte de un desarrollo histórico de largo plazo, donde en Elías tienen lugar los procesos civilizatorios que tienen que ver con el monopolio de la violencia física y el control del comportamiento, y los procesos descivilizatorios en los que parecíamos estar ahora, que tienen que ver con la pérdida del monopolio de la violencia legal por parte del Estado y una serie de comportamientos que otro sociólogo también llamó anomia. Anomia es un término de Emil Durkheim cuando se refiere a una sociedad en que las normas no parecen muy bien establecidas, y la aplicó para hablar de un fenómeno tan particular como el suicidio. Y entonces él dijo, el suicidio se entiende por cuestiones individuales, pero la tasa de suicidios de una sociedad se entiende por el poco apego a las normas. Entonces estos sociólogos que fueron tan importantes, ¿qué ha pasado? Esto sería cuestión de toda una ponencia y no tenemos mucho tiempo, pero la primera parte de mi intervención tiene que ver con eso. La sociología se inicia en el siglo XIX con Comte como una ciencia que ve hacia el futuro, donde orden y progreso y el cambio social eran parte de sus enunciados básicos, pero tenía quizá una concepción demasiado positiva del futuro, vinculada al desarrollo científico y a la racionalidad de los seres humanos. Y esto también de alguna forma estaba contemplado por el marxismo, o sea, tarde o temprano las sociedades serían más justas. Marx no se propuso ser sociólogo, pero el marxismo influyó mucho en la sociología en México en una época, y con la caída del muro de Berlín parece que si las propuestas a futuro del mundo social, o sea, parece que la sociedad no es más racional ni tampoco más justa. Entonces creo que esto afectó a las banderas que tenía la sociología, la identificación entre el cambio social como una noción de progreso y la identificación del cambio social con una sociedad más justa, que se nos vino abajo en el siglo XX con un mundo que Weber llamó desencantado. Y como muestra de la realidad de los propios pensadores europeos, que es donde emergieron estos conceptos, pues tenemos la Primera Guerra Mundial, que enfrentó a los estados europeos, y un sociólogo como el propio Durkheim pierde a su hijo, y la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto y los genocidios, que cómo pueden explicarse, como una consecuencia de la modernidad o como una excepción de la modernidad. Y un poco yo creo que el error de los sociólogos es haberlos considerados como una excepción de la modernidad, y entonces no pudieron plantear, excepto Zygmunt Bauman y Hannah Arendt, que los consideraron como un resultado de la modernidad, pero con el fin de las utopías, quizá por eso, se vino abajo un poco, estoy generalizando, habría que ver a cada autor, pero la necesidad de la sociología de pensar en escenarios futuros y una nueva idea. Los conceptos, cada
cada concepto es polisémico, entonces no sé si en este momento llamarlo desarrollo o una planeación hacia una sociedad social o sociedad mejor o una idea de futuro. Pero estoy convencido que con una noción crítica de lo que ha pasado con la sociología y por qué se ha vinculado en un momento con una noción de entender el pasado y proyectarse hacia el futuro, que se vino abajo y ahora muchos de los sociólogos se concentran en análisis que Elías también llamó presentistas. Y yo creo que la sociología tiene mucho que aportar a la idea de los escenarios y tenemos que retomarlo y tenemos que aprender mucho de las otras disciplinas que están en esto y preguntarnos, ¿no?, ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Cómo podemos planearnos escenarios futuros sin considerar, y esto creo que también se aplica a otras disciplinas como la economía, sin tomar en cuenta que el ser humano es racional, puede calcular siempre y siempre va a planificar en un sentido? O sea, tenemos que incorporar las emociones, tenemos que incorporar el comportamiento y tenemos que incorporar los hábitos cotidianos y tratar de transformarlos para ir a una sociedad mejor, y creo que en eso la sociología tiene mucho que aportar. Sin embargo, ahora la cuestión también se vuelve más difícil porque estamos en una época de cambio de valores súbitos, muy drásticos, en lo que los autores sociólogos han llamado sociedad de riesgo, a partir del fenómeno como Chernobyl. Ulrich Beck habla de la sociedad de riesgo porque las consecuencias de la propia acción se convierten en riesgo para los individuos. En ese sentido hay una diferencia entre riesgo y peligro. Los peligros son los fenómenos de la naturaleza y los riesgos son una cuestión como Chernobyl, donde son los propios seres humanos. Pero la concepción del riesgo se aplica a todo, y una volatilidad de las instituciones, donde las familias ya no es el mismo concepto de familia, el trabajo ya no es para toda la vida, el lugar de residencia tampoco, el concepto de soberanía está en entredicho, todo lo que Ulrich Beck llama categorías zombies de las ciencias sociales y en especial de la sociología, y una sociedad que Bauman llama líquida, en la cual los valores están totalmente cambiando y lo único que parece importar es la creciente individualización en las zonas urbanas, que se guía por una cultura donde hágalo usted mismo, y el éxito individual se logra mediante la propia autosuperación, que nos impide muchas veces pensar como grupo o como nación, ¿no? Como el futuro es un futuro incierto, pues cada individuo es responsable y arquitecto de su propio destino. Por eso hay tantos cursos de superación, de autoayuda o clases de meditación. Son buenos, que tenemos que pensar todo el tiempo cómo tenemos éxito nosotros mismos en un mundo donde los valores cambian, ¿no? Y las instituciones están cambiando, ¿no? El trabajo burocrático aburrido fue el trabajo del siglo XX, como dijo Max Weber, lo prohibió en 1905, pero era un trabajo para toda la vida y por escalafón. Ahora el problema no es el trabajo aburrido para toda la vida, sino la escasez de empleos y la necesidad de crearse un empleo que todavía no existe. Entonces, en eso estamos. La segunda parte, pues ya les dije todo lo que le pasó a la sociología, y por eso, pues como muchos de nosotros, creo que no sabe hacia dónde ir. La sociología nació vinculada con la modernidad y pensando en la modernidad, y ahora en una época de modernidad disruptiva, líquida, de riesgo, etcétera, etcétera, parece que no ha retomado la noción de porvenir. Y en segunda parte de la ponencia, como si hice mi tarea de leer el libro, aquí les traigo para que lo vean, me voy a alejar un poco no se trata de investigaciones acabadas, sino sugerencias de caminos a seguir. Pues realmente felicito mucho a los coordinadores, sobre todo porque no es su primer esfuerzo, sino están en esta tarea. Entonces me voy a permitir dar algunas observaciones o algunas cuestiones vinculadas más con los valores,
de cuestiones que valdría la pena quizá desarrollar después. Una cuestión que me parece muy importante para los cambios de perspectiva es tener en cuenta la planificación urbana. Es decir, estamos viendo el caos de la planeación de infraestructura en las ciudades, en los caminos. No sabemos, tanto en municipios como en ciudades depende de los cambios sexenales o de los cambios de los alcaldes, y estamos viendo el resultado pues caótico de esta planeación, desde la discusión de un aeropuerto hasta la discusión sobre las carreteras, hasta la discusión sobre el transporte público. Entonces me parece realmente bastante urgente planear una cuestión de prospectiva con los urbanistas y los sociólogos urbanos que sea transeccional, si eso llega a ser posible. Otra cuestión que me parece importante y que sería importante incorporar desde el punto de vista más de los valores que de los cambios en las normas, es la perspectiva, en las normas y en el derecho, es la perspectiva de género. En la cuestión de prospectiva, en los primeros capítulos se habla de la importancia del sector y la región para la planeación industrial. Me parece que sería importante incorporar el género. O sea, hay un creciente número de mujeres como empresarias, pero están sobre todo en las actividades menos favorecidas, en los autoempleos, en la economía informal, y hay pocas oportunidades de que ingresen como empresarias a las industrias. El número de empresarias industriales está aproximadamente como en 11%, si solo tomamos en cuenta los empleadoras, según el INEGI, y ha crecido, pero está muy lejos del 20%, que es el rango de mujeres empleadoras en el país, y desde luego del sector turismo, donde es el único sector donde las mujeres son mayoritarias como empresarias. Entonces creo que hay que incorporar la perspectiva de género, igual de forma transversal en todas las ocupaciones, y también, pero involucrando a los hombres. Creo que el gran cambio cultural ahora tiene que ver con involucrar a los hombres en la perspectiva de género. Es decir, por primera vez la ley del trabajo dio licencias de paternidad por 5 días obligatorias. Hay que fortalecer las licencias de paternidad y a nivel de valores fortalecer las labores de los hombres como cuidadores de hijos y de personas de la tercera edad. Creo que a la par de que hablemos de que se necesita propiciar más mujeres en las ciencias y en las ingenierías, porque si bien es cierto que el número de mujeres en las universidades alcanza como el 51% y que han incursionado en tareas que antes eran consideradas masculinas, como la de medicina, donde ya son mayoría, en las ingenierías, que son sectores de punta que se están desarrollando en el país, como la ingeniería automotriz, por ejemplo, la presencia de las mujeres es muy pequeña. Entonces creo que hay que voltear también culturalmente hacia los hombres, porque si ustedes ven el número de suicidios en el país, la mayoría de los hombres se suicidan por cuestiones que tienen que ver con crisis económicas y con deudas. Entonces la vinculación del hombre como proveedor y la identidad como proveedor, hay que trabajar mucho sobre esto, incrementar las licencias de paternidad y fomentar que a la vez que haya más ingenieras, haya más enfermeros y pedagogos. Otra cuestión que me parece importantísima es la cuestión de la discriminación y de la tolerancia para incluir en nuestros valores. Hemos avanzado bastante desde que se fundó CONAPRED, y las últimas cifras de discriminación en el país hablan de menos discriminación, pero sin embargo somos muy discriminatorios por el color de piel, por la presencia física, hacia los grupos indígenas, y creo que en México se hace poco por reconocer a los grupos de migrantes, por ejemplo, que vienen a México, y creo que en México se tiene poca memoria
de los genocidios históricos. Tenemos la excepción del Museo Memoria y Tolerancia, que hace una gran labor y que ahora, con la escalada de los regímenes racistas en Europa, por ejemplo, y ni hablar en Estados Unidos, pues es importante que nosotros tengamos también una posición autocrítica de cambio de valores. En la última encuesta de discriminación, muchísima gente se siente discriminado por su apariencia física, y ni hablar de la discriminación hacia grupos indígenas. Por otro lado, en términos de valores, parece que estamos como en una especie de esquizofrenia, porque por un lado son nuestros valores familiares y otros los valores que aplicamos en la vida pública. Entonces, nuestros valores familiares en las encuestas de valores, el honradez, el respeto y la confianza salen en primer lugar para valorar la familia. En los valores que tienen que ver con la relación con las instituciones, desde luego hay una crítica a la corrupción, no se cree en ellas, ni se tiene confianza, ni se piensa que son honradas, y no está en balde. Cuando se lo piense así, es muy ganado, ni se les tiene respeto. Pero la disociación viene en las prácticas, porque si a uno le preguntan, ¿está en desacuerdo con la corrupción? Pues dice, sí, a la cárcel. No sé cuántos, espero que no muchos digan que se les corte las manos, como lo dijeron ayer, pero bueno. Pero cuando se habla de las prácticas cotidianas, entonces desde luego no ven mal mentir un poco, darle mordida a la policía. Son prácticas cotidianas, no se consideran a ellos mismos que están, como bien lo dice este libro en el respectivo capítulo, que están en una relación de corrupción, que la corrupción es una relación entre los corruptos y los que corrompen. Entonces hay una disociación. Y otra disociación que yo veo, que no tengo datos, pero como que es experiencia, hay todo un capítulo, varios capítulos de política exterior, que tienen que ver más con diplomacia. Y yo muchas veces me he preguntado cuál es la sensibilidad de mexicanos y mexicanas y que tiene que ver con yo creo, desconocimiento de los genocidios, de las barbaries, de una serie de cosas, contra la sensibilidad frente a lo que está pasando fuera. Y me parece que también hay una disociación. No me parece que haya mucha preocupación por los sirios, no me parece que haya mucha preocupación por lo que está pasando ahorita en Venezuela. O sea, como que hay problemas propios, y a pesar de la escalada mundial de la información, parece que en la medida que no pasa como está en Estados Unidos, donde la actitud que toma un gobierno incide en lo que pasa en el mundo, pero aquí a nivel de valores parece no permearnos. Entonces también encuentro esta disociación otra vez entre lo familiar. No hay mucha preocupación por hacer algo para apoyar a los que están siendo víctimas quizá hay algunas pocas asociaciones, pero en muchos otros países hay asociación para apoyar a los que están en Darfur, asociación para apoyar lo que pasó en Siria, apoyar a estos, y yo creo que esa disociación entre la familia, no sé si es una buena metáfora, pero entre la familia y la vida pública, y entre lo interno y lo externo, se vuelve a repetir en cuanto a lo que nosotros protestamos por la discriminación que nos hacen fuera y la poca sensibilidad que tenemos frente a otras. Sobre esto no hay datos, pero es una preocupación. Entonces yo creo que tenemos que también pensar México en el mundo, ¿no? Creo que en ese sentido, bueno, creo que por otro lado, el enfoque, y aquí los especialistas en hecho me dirán si estoy correcta en las palabras, el enfoque y la necesidad de fortalecer el Estado laico o la secularización, que como ocurre sobre todo en un mundo donde se está yendo a veces a una cuestión donde el dogmatismo de las religiones se hace legítima. Entonces esto creo que también tiene que transformar nuestras prácticas cotidianas. O sea, también
Hay un México intolerante, como se ha visto en lo que sucede en el sur del país, cuando algunos católicos se quieren convertir al protestantismo, o se quieren convertir a otras formas de cristianismo, que son expulsados de sus comunidades, y creo que tenemos que estar muy alerta a un Estado laico, y creo que eso tiene que ver con comportamientos cotidianos que han sido transgredidos. Y yo creo que en ese sentido, nuestros calendarios, por ejemplo, a lo mejor es ¿cómo transformamos esto a nivel simbólico? Yo creo que nuestros calendarios empiezan a ser más calendarios religiosos que cívicos. Por ejemplo, cuando yo crecía, pues el 5 de febrero era el Día de la Constitución y todo el mundo pensábamos en eso. El 20 de noviembre pensábamos en la importancia de la igualdad social, y el 21 de marzo en la importancia de la separación iglesia-estado. Ahora todo se ha convertido en San Lunes. Entonces, esta es una cuestión turística muy atractiva, pero a nivel de nuestras conciencias cívicas, creo que sí había algo, porque ahora entonces, bueno, el Día de la Independencia no se pudo cambiar por el grito, pero resulta que los días que celebramos son la Semana Santa, la Guadalupana, que casualmente es el Día del Empleado Bancario, y no hay identidad de los niños y niñas con estas nuevas fechas, que eran muy importantes para repensar los valores. Entonces yo creo que al nivel simbólico también se han perdido una serie de referencias. Y bueno, son muchas cosas. Otra cuestión, con esto acabo, la sociología desde luego tiene mucho que aportar como advertencia a los nuevos regímenes, que aquí se llama en el capítulo sobre la personalización de la política, y las nuevas influencias de los líderes como Trump o como otros líderes de derecha en Europa, que apelan básicamente a las emociones, no a la razón. Por eso no se puede convencer a sus seguidores racionalmente. Ya lo vimos en los debates Hillary y Trump, que uno apela a las emociones totalmente y el otro apelaba a la racionalidad. La otra, Clinton, apelaba a la racionalidad. Y para esto yo creo que es una muy buena advertencia un libro que fue pionero, que fue La personalidad autoritaria, de Adorno y Horkheimer, que fue escrito para entender por qué los alemanes habían votado por Hitler. La personalidad autoritaria no es del líder, sino de quien vota por el líder. Y en ese sentido me parece fundamental distinguir entre Estado de Derecho y orden, porque cuando uno empieza a pedir orden social y confunde el Estado de Derecho y la aplicación de la ley como orden, y quiere un líder fuerte que venga a poner orden, podemos estar al borde de un autoritarismo, y entonces sí tenemos que poner más atención en nuestra cultura ciudadana y en nuestra cultura cívica, y quizá en nuestras formas de comportamiento. En ese sentido, quizá podríamos tomar como modelo un poco lo que hay formas de comportamiento civilizadas que tienen que ver con cómo se saluda, que muestran respeto, que tienen que ver con si se deja pasar en la calle o no a los peatones. Todo esto de alguna forma lo pusieron en práctica en Colombia, los gobiernos de los alcaldes Antanas Mockus y otros que inclusive sacaron a mimos para enseñarle a la gente cómo no insultar, cómo cruzar una calle, y que después fundaron una fundación que ahora se llama Corpo Visionarios, que está centrada en la cultura ciudadana, en las formas de comportarse, porque una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace. Entonces hay formas de mostrar respeto, formas de mostrar jerarquías, y en una sociedad tan desigual como la nuestra, y tan jerárquica como la nuestra, muchas veces nuestras formas de hablar y de respeto van vinculadas a la jerarquía.
y a contenidos racistas que no aceptamos. Muchas gracias.